Buenos días, bendiciones hermanos, damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, le damos toda la honra a Él por este maravilloso día que Él nos permite vivir, por este día donde su misericordia, dice su palabra, es nueva, dice que cada mañana es nueva su misericordia y damos gloria a Dios por eso, exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gloria a Dios también por hoy domingo, que es día de congregarnos de una manera virtual. Hermano, hasta hoy va a ser virtual, ya a partir del próximo domingo estaremos en nuestro templo, en nuestra casa, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy estamos de esta forma y sé que ahí donde usted está en la casa tiene ese deseo de escuchar lo que Dios tiene para hablarnos en esta mañana. Espero que haya disfrutado de ese tiempo de alabanza, de adoración, que se haya, como siempre digo, conectado con el cielo, conectado con Dios y haya podido adorar. Dice la Biblia que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ojalá que usted haya podido adorar, que no haya existido ninguna distracción y que usted le haya podido adorar. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante y que yo quiero que usted le preste mucha atención, porque sé que nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a edificarnos, nos va a ayudar a tener una perspectiva tal vez de pronto diferente a la que teníamos o que tenemos. Y esto nos va a ayudar, y si usted tenía esta visión de la que yo voy a hablar hoy, pues le va a ayudar a reforzarla. Y necesitamos entender algunos puntos que hoy yo quiero compartir con usted. Voy a dividir la predicación de hoy en dos, como a veces hago, para ir despacio, para ir lento, para que podamos aprender, para que podamos permitir que el Espíritu Santo nos pueda enseñar. Damos gloria a Dios y al final voy a tomar unos minutos para aclarar algunos puntos con respecto a la reapertura del templo el próximo domingo. Voy a aprovechar que hay muchos hermanos conectados para poder hablar de la reapertura. Así que por eso lo voy a dividir en dos, la predicación de hoy. Quiero que vayamos primero a Josué. Josué capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 9. Josué capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Yo espero que usted tenga ahí su Biblia a mano. Recuerde, la Biblia es nuestra espada. La Biblia es esa arma que nos sirve para defendernos, para aprender y tener esas herramientas para nosotros seguir avanzando. Josué capítulo 1, versículo 1. Vea lo que dice. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo le voy a pedir ahí donde usted está, que usted cierre sus ojos en este momento. Y vamos a orar y poner todo esto en manos de Dios. Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, para darte primeramente gracias por este hermoso día que nos permites vivir. Gracias por este tiempo de congregarnos. Gracias por este tiempo de estar unidos en un mismo espíritu. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana hable a nuestra mente, hable a nuestro corazón, que podamos estar receptivos a lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Señor. Que podamos ser esa tierra fértil donde tu semilla, que es tu palabra, pueda caer y pueda germinar y pueda florecer y pueda dar fruto, Señor. Padre Celestial, quita toda distracción, todo aquello que nos pueda distraer, todo aquello que el enemigo quiera poner a nuestro alrededor para distraernos. Quítalo, Señor, porque queremos prestar total atención a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. A ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo titulé a esta predicación Desarrollando características de un conquistador. Desarrollando características de un conquistador. El pueblo de Israel, hermanos, había obtenido su libertad después de haber pasado poco más de 400 años de esclavitud, de estar esclavos en Egipto. Dios había utilizado a Moisés como un instrumento para llevar esa libertad al pueblo de Israel. Dios lo había usado para que el propósito y la promesa que Dios había declarado sobre su pueblo, sobre Israel, se cumpliera. ¿Cómo? A través de Moisés. Preparó a Moisés, lo adiestró y fue un instrumento, fue un vaso que Dios utilizó. Debemos entender, Israel no salió por el poder de Moisés. Israel no salió porque Moisés era sobrenatural, porque Moisés tenía poderes sobrenaturales. No, Israel logró salir de Egipto, logró salir de ese cautiverio porque Dios estaba operando con poder esa libertad. Hasta ahí vamos bien. Y la promesa dada a su pueblo era de ser libertados y ser libres de esa esclavitud. Ahora, la promesa era de que el pueblo de Israel iba a ser libre, pero no solo se quedaba en la libertad del pueblo de Israel, sino que había una promesa adicional. ¿Cuál era la promesa adicional? La promesa adicional es que había una tierra que Dios había prometido y había preparado, diseñado para el pueblo de Israel. Es decir, Dios no solo le dio la libertad al pueblo de Israel, sino que les tenía preparada una tierra. ¿Para qué? Para que ellos fueran. Ellos estaban saliendo de estar muchos, pero muchísimos años en una tierra que no les pertenecía, en un lugar que no era el de ellos, en un lugar que no era el que Dios había diseñado para ellos. Dios lo liberta, pero cuando ellos salen, no salen huérfanos diciendo, ¿y ahora qué? Ya salimos, estamos fuera de Egipto, salimos de la opresión, salimos, ya somos libres, ¿y ahora qué? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde cogemos? No tenemos nada, tenemos 400 años de estar ahí metidos en Egipto. ¿Para dónde cogemos? No, cuando ellos salen con una visión de una tierra que Dios les había prometido. ¿Cuál era esa tierra? Pues la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era la promesa y no era cualquier tipo de tierra. Era una tierra donde dice la Biblia que fluía leche y miel. Pero había un requisito, hermanos. Había un requisito para que este pueblo de Israel tomara esta tierra prometida. Y hermanos, es que debemos entender algo. En la mayoría de las promesas que Dios nos ha dado, siempre hay una condición. ¿Me está comprendiendo? Las promesas siempre tienen un requisito. Las promesas no están ahí solas, sino que siempre tienen un requisito. No me cansaré de decirlo, lo he dicho en muchas ocasiones, porque a veces como cristianos creemos que la promesa está ahí, simplemente es mía y yo no tengo que hacer nada. Y no, las promesas siempre tienen algo de lo que yo tengo que hacer.
Dice la Biblia que para que yo tenga largura de días, para que mis días se alarguen, para que yo sea próspero en esta tierra, dice que yo debo hacer ¿qué? Honrar a mi padre y a mi madre. Dice, honra padre y madre para que te vaya bien en la vida y para que tus días se alarguen. Es decir, hay una condición. Yo quiero que mi vida me vaya bien, que mis días se alarguen, pues yo necesito honrar a mi padre y a mi madre. Dice la Biblia, a todos los que aman, todas las cosas le ayudan a bien, a los que aman a Dios. Hay una condición, queremos que nos vaya bien en la vida, queremos que todas las cosas nos ayuden a bien. Bueno, hay una condición, ¿cuál? Amar a Dios. ¿Me está comprendiendo? Todas las promesas establecidas por Dios tienen una condición, igual con esta tierra que Dios les había prometido. Dios les había prometido una tierra al pueblo de Israel que se llamaba Canaán, pero la condición era que tenían que conquistarla. No se podían quedar ahí, no podían quedarse ahí, salir de Egipto y decir ahora de que Dios traiga la tierra aquí. No, ellos tenían que ir en pos de la tierra que Dios les había prometido, y el conquistarla requería trabajo. Por lo tanto, hermanos, Dios utiliza a Moisés para sacar al pueblo de Israel, de Egipto, perdón, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, es decir, para libertarlos. Pero después necesita hacer un cambio de estrategia. Y entonces ya no era libertar a un pueblo, sino conquistar una tierra. Y había una persona que tenía las características de conquistador, tenía las características de luchar, de guerra, de pelea. Y entonces Dios escoge como sustituto de Moisés a un joven con un corazón y un espíritu de conquista, como lo era Josué. Josué desde joven estaba desarrollando eso de si se puede, vamos hacia adelante, lo vamos a lograr, eso es poquito para nosotros, Dios está con nosotros, Dios va adelante de nosotros. Tenía ese espíritu, esa mente, ese corazón de que podemos conquistar, de que podemos alcanzar, de lo que podemos lograr. Y entonces hay un cambio de instrumento. Dios hace un cambio de instrumento porque Dios utiliza a las personas y nos utiliza a nosotros de la forma que Él quiera y como Él quiera. Y llegó el tiempo donde ya el tiempo de Moisés ya había terminado, la misión la había cumplido con éxito, había logrado lo que Dios le había pedido, había sido fiel a Dios, había caminado en integridad, había caminado en mansedumbre, en humildad, pero ahora era necesario conquistar una tierra. Y la conquista no iba a ser sencilla, por lo tanto, Dios necesitaba de un hombre que tuviera un corazón, una mente, un espíritu de conquista. ¿Me está comprendiendo? Estoy desarrollando el tema. Josué tenía características que lo convertían en un conquistador. Que nosotros, escuche bien, que nosotros debemos como cristianos desarrollar. Y si usted dice, pastor, ¿pero por qué, pastor? Es decir, Josué está bien porque Josué tenía que ir a pelear con ejércitos, con otras ciudades, tenía que avanzar hacia esa tierra prometida. Pero nosotros como cristianos, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que nosotros como cristianos conquistemos? Yo le voy a explicar por qué, hermano. Y aquí es donde voy a ir desarrollando el tema. Y yo quiero que usted preste atención porque muchas veces, hermano, muchas veces hemos dejado de conquistar territorios porque no hemos tenido ese espíritu de conquista, porque no hemos tenido esa mentalidad de conquistador, porque no hemos tenido ese corazón de conquistador. No, las promesas de Dios no cambian, mi amado hermano. Las promesas de Dios no cambian, las promesas de Dios ahí están. Dice la Biblia que Dios no miente, que Él no miente, que Él no se arrepiente. Las promesas de Dios para su vida y para mi vida, ahí están establecidas, han sido otorgadas para usted y han sido otorgadas para mí. Pero requiere que usted y que yo hagamos algo para tomarlas. ¿Me está siguiendo? El problema de no alcanzar y de no conquistar no es de Dios, es de nosotros. Ve, hermanos, cuando nosotros comenzamos a ver la Biblia y comenzamos a ver todo, nos damos cuenta que el problema nunca va a ser Dios, el problema siempre vamos a ser nosotros.
Porque muchas veces reclamamos, Dios, pero ¿por qué? Dios, pero ¿por qué aquel sí ha conquistado? Dios, pero ¿por qué aquel sí las promesas? Dios, pero ¿por qué aquel sí tal cosa? Dios, ¿qué es? El problema es conmigo. Dios, tienes un problema conmigo, tienes algo personal conmigo. No, Dios no tiene nada personal ni con usted ni conmigo. Dios quiere que al igual que esa persona que conquista, que alcanza promesas, Dios quiere que usted y yo también las alcancemos. Lo que yo tengo que preguntarme es, ¿qué está haciendo esa persona para alcanzar las promesas? ¿Qué está haciendo esa persona para conquistar territorios? ¿Y qué estoy dejando de hacer yo para lograr alcanzar eso? ¿Me está siguiendo? Lo primero que quiero decirle en esta mañana, mi amado hermano y mi amada hermana, es que nuestra vida es semejante al pueblo de Israel. Ese es el primer punto. Por eso les estaba hablando de Israel y por eso les estoy hablando del libro de Josué. Porque a veces hablamos, es que el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento no es de nosotros, nosotros es el Nuevo Testamento. No, hermano. El Israel es la iglesia espiritual de hoy. Y lo que Israel hacía con luchas, con espadas, con guerras, es la parte espiritual de cada uno de nosotros. Y lo primero que quiero ver con esto de que nuestra vida es semejante al pueblo de Israel, es que primero, nosotros éramos esclavos y ahora somos libres. Y esto se nos asemeja al pueblo de Israel. Les estaba hablando que ellos pasaron 400 años esclavizados en Egipto. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros nos encontrábamos en esclavitud. Estábamos sometidos bajo la opresión, no del faraón, no de los egipcios, pero sí estábamos sometidos bajo la opresión de Satanás y de sus demonios. Era lo mismo. Usted y yo antes de venir a Cristo estábamos siendo esclavos del pecado, de la maldad, del dominio de Satanás, del dominio del infierno. Éramos esclavos total y absolutamente, al igual como lo era Israel en Egipto. Pero así como Dios utilizó a Moisés como instrumento para poder liberar al pueblo de Israel, Dios en su infinita misericordia, en su infinita gracia, en su infinito amor por nosotros, utilizó nada más y nada menos que a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, al unigénito, dice la palabra. ¿Lo utilizó para qué? Para liberarnos a nosotros de esa opresión, de esa esclavitud. ¿Cómo lo logró? Bueno, entregándolo. Dice la Biblia que Dios lo entregó a su Hijo. Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su sangre derramada en esa cruz, nos trajo a nosotros libertad. Nos trajo a nosotros libertad. Y a veces, hermano, eso nos cuesta mucho entenderlo. Porque hay gente que no vive y no experimenta la libertad en Cristo, sigue siendo esclavo. Y ahorita más adelante, ya sea hoy o el próximo domingo, estaré hablando también sobre esto. Tal vez no hemos pasado 400 años en esclavitud. Yo no sé cuántos pasó usted. Yo no sé si usted me dice, pastor, yo recibí a Cristo a los 30 años, entonces pasó 30 años en esclavitud y a los 30 fue libre. Tal vez usted dice, pastor, yo lo recibí a los 40, bueno, pasó 40 años en esclavitud y a los 40 fue libre. Yo no sé cuántos años pasó, no fueron tal vez los mismos que el pueblo de Israel, pero al final de cuentas estábamos en una vida de opresión y en una vida de miseria igual que el pueblo de Israel. Y estoy haciendo esta semejanza, esta similitud, porque tenemos que entender por qué tenemos que desarrollar características de un conquistador, por qué tenemos que desarrollar un espíritu de conquistador, por qué tenemos que desarrollar una mente y un corazón de conquistador. Porque lo segundo que nos parecemos al pueblo de Israel es que tenemos una promesa de una tierra. Al igual como cuando Israel fue liberado de Egipto y Dios les tenía una tierra, así nosotros.
Usted y yo hemos sido liberados de la opresión de Satanás, del pecado, de la maldad, de todo eso, del infierno. Hemos sido liberados y Dios nos tiene, Jesucristo nos tiene una ciudad, una tierra que en la Biblia se llama la Nueva Jerusalén. Y hay una canción muy linda, la recordaba hoy en la mañana cuando leía esto y meditaba en esto. Había una canción muy linda que cantaba yo cuando estaba muy chiquito. Algunos dirán, cuando estaba muy pequeñito. Y que decía, más allá del sol. Decía, más allá del sol. No la voy a cantar porque si no se me apagan ahí. Pero decía, más allá del sol, yo tengo un hogar. Hogar, bello hogar, más allá del sol. Porque esa es la realidad. Hemos sido liberados, pero hemos sido liberados por una promesa de una ciudad a la cual usted y yo corremos, caminamos, avanzamos hacia ella. Y tenemos que tener eso. Al igual que el pueblo de Israel, que no solo fue libertado de la opresión de Faraón, sino que le fue concedida por parte de Dios una tierra para habitar. Así nosotros, hermanos, no solamente hemos sido liberados de la opresión, de las cadenas de Satanás, sino que se nos ha otorgado una ciudad donde estaremos por una eternidad. ¿Está comprendiendo? Pero recuerde que lo que Dios da requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere entrega, requiere compromiso. Dios no da las cosas, a veces hablamos que la gracia de Dios es un regalo. Sí, es un regalo, pero no es un regalo simplemente así gratuito. Nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que poner nuestra parte. El Señor dio la gracia y la gracia es para todos. Y usted se pregunta, ¿y por qué van algunos al infierno? Si la gracia era para todos y era gratuita. Porque nos toca a nosotros decidir, nos toca a nosotros actuar. Nos toca a nosotros mantenernos firmes hasta que Él venga. Nos toca a nosotros como iglesia permanecer santos, puros, sin mancha, delante de Él para cuando Él venga. Es decir, también requiere parte de nosotros, no es solo de Dios. Dios hizo lo más difícil, que era pagar el precio. Dios hizo lo más difícil, entregar a su Hijo. Jesucristo lo hizo lo más difícil, morir en la cruz. Pero a nosotros nos toca un trabajo que hacer. Es una ciudad ya otorgada. Es una ciudad otorgada. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no fue que Dios les dijo, bueno, ahora sí, déjenme ver a dónde los mando. Déjenme cotizar algunas ciudades que tenía ahí en vista. Yo no sabía que ustedes iban a salir tan rápido. Yo no sabía que el faraón iba a acceder. Yo no tenía contemplado que en este tiempo ustedes salieran. Así que déjenme ver dónde los acomodo. Por mientras, quédense aquí sentados. No estén de pie porque se pueden cansar, mejor siéntese. No, Dios ya tenía, antes de que saliera el pueblo de Egipto, ya Dios tenía un lugar. Jesús mismo le dijo a los apóstoles, les dijo, yo voy a preparar moradas. Es decir, no es algo que Dios está preparando, es algo que ya está listo, ya está preparado. Ya la ciudad está lista para usted y para mí. Ya esa tierra prometida, ya esa ciudad prometida, esa nueva Jerusalén, ya está lista. No es que el Señor está diciendo, ¡y qué torta, qué hago! No, ya está preparada. Es una ciudad ya otorgada, pero que tenemos que conquistar. ¿Está escuchando? Porque aquí es donde dicen popularmente, donde la mula botó a Genaro. Porque cuando se nos habla de una tierra prometida, gloria a Dios, y la nueva Jerusalén, gloria a Dios, y vamos para el cielo, gloria a Dios, y Dios preparó moradas, gloria a Dios. Pero lo que no se le dice a la gente es que esa tierra hay que conquistarla. Hay que conquistarla. No es simplemente sentarnos a esperar que el Señor Jesucristo venga. No, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que pelear, tenemos que guerrear, tenemos que avanzar, tenemos que hacer muchas cosas para poder conquistarla. ¿Me está siguiendo? Yo busqué la definición de conquistar. Y ojo lo que dice la definición de conquistar. Dice, apoderarse de un lugar como un territorio, una ciudad, etcétera, por la fuerza, especialmente con armas.
Esa es una de las definiciones de conquistar. Y la otra definición de conquistar que encontré dice obtener algo con esfuerzo y trabajo. Obtener algo con esfuerzo y trabajo. Si usted quiere conquistar una carrera universitaria, conquistar es obtener. Vea lo que dice obtener. Si usted quiere obtener una carrera universitaria, usted necesita trabajar y esforzarse. Si usted es un perezoso, y usted dice yo quiero ser doctor, pero usted es un perezoso, a usted no le gusta estudiar, a usted no le gusta tener que trasladarse a la universidad todos los días, usted dice qué pereza trabajar y estudiar, usted no le gusta leer, usted no, pues hermano, hermana, esa persona no va a obtener nada. No es que no pueda, puede, pero no quiere esforzarse, no quiere trabajar. Si una persona quiere obtener un ascenso en su trabajo, es decir, quiere conquistar un ascenso, obtener un ascenso en el trabajo, pues tiene que esforzarse y tiene que trabajar. Al perezoso en un trabajo no lo ascienden, al perezoso en un trabajo más bien lo despiden. A quien, bueno, depende, ¿verdad? Pero en la empresa privada, al perezoso, y perdón, no tengo nada con los que trabajan en las entidades públicas, pero a veces en las entidades públicas son un poco más flexibles, pero en las entidades privadas, al que es vaguito, va cartita de despido. Pero ¿quiénes son los que van creciendo? Aquellos que se esfuerzan, aquellos que trabajan una milla más, aquellos que no andan buscando extras, sino que el jefe les dice, mira, me puedes trabajar una hora más, y no está diciendo, bueno, ¿y cuánto me paga por esa hora más? No, al que le dice, sí, claro, jefe, con mucho gusto le trabajo una hora más, pero no te voy a pagar extras, tranquilo, jefe, con mucho gusto. Esos son los que van a tener una conquista de avance. ¿Por qué? Porque están decididos a obtener algo esforzándose y trabajando. ¿Me está comprendiendo? Necesitamos tener eso, y para poder conquistar requerimos, hermanos, requerimos de una mente y de un corazón conquistador. Tenemos que ser como Josué, tener ese carácter de conquistador. El obtener la tierra prometida, hermanos, no iba a ser algo fácil para el pueblo de Israel. Porque cualquiera podría pensar, ¿por qué Dios se lo hizo tan difícil? Porque si Dios les iba a dar una tierra prometida, ¿por qué Él no lo sacó así como en una nube? Porque Dios tiene el poder para hacer lo que sea, ¿cierto o no, hermano? Dios puede hacer lo que quiera. ¿Por qué no montó a todos en una nube y los pasó por encima de todos y los llevó a una tierra deshabitada, linda, donde no tenían que pelear con nadie, bien bonita, donde fluyera igual leche y miel, y los posicionó ahí? ¿O por qué Dios no, cuando salieron, no comenzó a matar a todo mundo, a todos los demás ciudades, comenzó a exterminarlas y todo, para que cuando iba pasando el pueblo de Israel, ya todo el mundo estuviera en el suelo, no tuvieran que hacer nada, facilito, llegaran a la tierra prometida? ¿Por qué? Porque eso no es así, hermanos. Porque Dios demanda de nosotros también esfuerzo. Porque Dios demanda y quiere de nosotros también sacrificio. Porque Dios demanda y quiere también de nosotros compromiso. Por eso es que Dios no lo hizo así. Por eso la tarea para ellos no iba a ser fácil. Al igual que la tarea, hermano, para usted y hermana, para usted y para mí, no es sencilla. No es fácil llegar a la ciudad que se nos ha otorgado. Necesitamos luchar, necesitamos conquistar terrenos. ¿Me está siguiendo? Necesitamos luchar. Por eso Pablo, cuando escribía en sus cartas, decía, he peleado la buena batalla. Es decir, Pablo comprendió que había una lucha la cual él tenía que enfrentar, a la cual él tenía que hacerle frente. Él tenía una lucha, él tenía que pelear, él tenía que guerrear, que las cosas no iban a ser fáciles, que las cosas no iban a ser sencillas, que él tenía que pelear. Por eso él dijo, yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y debemos estar preparados y listos y desarrollar las características de un conquistador. Y yo apunté, hermanos, 6 características de un conquistador. Yo quiero hoy llevarles 6. Tal vez usted dice,
Pastor, yo creo que aparte de esas 6 hay como 3 más, probablemente. Yo puse 6. No quiere decir que solo hay 6, puede ser que hayan 7, 8 o 9. Pero yo quiero enfocarme en estas 6 que Dios puso en mi corazón, que son características de un conquistador. Hoy vamos a ver 2. Hoy vamos a ver 2. Y el próximo domingo veremos las 4 restantes. La primera característica, mi amado hermano y mi amada hermana, que tiene que tener un conquistador es que tiene que dejarse enseñar y preparar. Y es en este punto donde encontramos un gran conflicto con nosotros mismos. Porque muchas veces creemos que todo lo sabemos y que estamos capacitados para todo sin la ayuda de nadie. A veces nos creemos autosuficientes y creemos que no necesitamos la ayuda de nadie, que todo lo sabemos, que no requerimos que nadie nos diga nada, que no requerimos que alguien nos enseñe, que no requerimos que alguien nos vaya moldeando, que no necesitamos nada de eso. Yo puedo hacerlo, yo no necesito. A mí no me tienen que poner detrás de nadie, a mí no me tienen que poner debajo de nadie. Yo ya estoy capacitado, a mí ya me pueden dar ese puesto, a mí ya me pueden dar ese ministerio, a mí me pueden ya dar ese liderazgo. Yo no necesito que a mí me pongan a alguien a enseñarme, ya yo sé. Y hermano, y tal vez usted dice, pastor, pero existe gente así. Hermanos, existen cristianos así, hay personas así. Y tenemos que aprender que el ser enseñados y preparados no es fácil, hermanos. Ser enseñados y preparados no es fácil porque requiere de 2 ingredientes. Para nosotros ser enseñados y ser preparados se requieren 2 ingredientes en nosotros, que muchas veces no son sencillos. Y le voy a decir cuáles son. El primero es paciencia y el segundo es humildad. Necesitamos paciencia y humildad para ser preparados y para ser enseñados. Primeramente, para ser preparados, enseñados y capacitados, primero por Dios, que es el más importante, pero también por hombres y mujeres que Dios va a poner para que nos enseñen, nos capaciten y nos preparen a nosotros. Pero muchas veces el orgullo no nos permite eso. El orgullo nos dice, pero ¿por qué esa persona me tiene que enseñar a mí? Porque si estamos en un tú a tú, ¿por qué me tiene que enseñar a mí? Es más, yo creo que yo sé más que esa persona. Yo creo que yo estoy más capacitado que esa persona. Yo creo que yo debería estar por encima más bien de esa persona. ¿Por qué me tienen que poner a esa persona a enseñarme, a capacitarme? ¿Por qué será? Pero veamos lo que dice en el versículo 1 de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1. Veamos lo que nos dice. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Josué, antes de llegar a ser ese líder conquistador, antes de llegar a ser ese líder empoderado, antes de llegar a ser ese líder utilizado por Dios para conquistar una tierra que no era sencilla, que no era fácil, para pelear, para guerrear, para luchar, antes tuvo que pasar un proceso de enseñanza, de preparación y de capacitación a la par de Moisés. ¿Está siguiendo? Aquí hace la observación, dice servidor de Moisés. Si no fuera importante que usted y yo entendiéramos que Josué, antes de ser lo que fue, primero fue servidor, no vamos a comprender. Por eso la Biblia lo dice. Josué fue un hombre que tuvo paciencia para caminar al lado de Moisés por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a veces vamos a tener que ir debajo de alguien, a la par de alguien, donde el líder va a ser ese alguien y yo simplemente voy a ser un servidor. Yo simplemente voy a ir a estar ahí diciéndole en qué puedo ayudar, en qué puedo hacer, para dónde hay que coger, qué tengo que llevar, qué tengo que traer, qué ahí. Y tal vez muchos se burlarán de nosotros y dirán, mira, ahí anda detrás de esa persona, mira, qué tonto, ahí está.
Pero nosotros debemos entender que ahí yo estoy siendo preparado, yo estoy siendo capacitado, yo estoy siendo enseñado para lograr cosas grandes. Porque tal vez Dios me quiere poner en un nivel que necesito ser preparado y enseñado por Él, pero también por personas que Dios pone para que yo sea enseñado y capacitado. Hermanos, en mi caminar antes de ser pastor, tuve pastores de los cuales aprendí y de los cuales hoy muchas de sus enseñanzas me han servido enormemente para poder trabajar en el ministerio de pastor. Muchas cosas que tal vez yo decía, ahí ando con el pastor. Sí, pastor, ¿y qué necesita, pastor? Y sí, claro, con mucho gusto, pastor. ¿Y a dónde quiere que vaya, pastor? ¿Y qué quiere? Y ahí estaba. Aún, hermanos, siendo el pastor de la iglesia Cristo el Rey, tenía a un pastor por encima. Y por un tiempo anduve con este pastor y él me decía, Mario, necesito que vaya a tal lado, y ahí va Mario. Y Mario, necesito que venga a mi oficina de reunión, ahí va Mario. Y Mario, necesito, y yo tenía, ¿por qué? Porque yo entendía que yo estaba siendo enseñado por Dios y por este pastor que me estaba ayudando a aprender muchas cosas. Algunas cosas tal vez no las seguí igual porque tengo mis propias opiniones, pero muchas las aprendí de él, de ellos, y no solo de uno, de los con los que estuve. He aprendido y me enseñaron a que hoy cometo errores, sí, pero he sido enseñado. Y Dios me permitió no solo ser enseñado por Él, sino ser enseñado por otras personas. Necesitamos tener esa paciencia para saber que puedo durar un año así, puedo durar 2 años así, puedo durar 5 años así, puedo durar 10 años así, pero el tiempo de Dios donde Él me va a promover, donde me va a llevar a ese lugar donde Él me quería poner, llegará. Josué caminó. ¿Sabe otro ejemplo de estos, hermanos? Eliseo. Elías llama a Eliseo. Eliseo iba a ser el sucesor de Elías. Pero Elías llama a Eliseo y dice la Biblia que Eliseo caminó ahí con Elías, a la par de Elías. Veía lo que Elías hacía, veía cómo Dios respaldaba a Elías. Su fe iba creciendo viendo lo que Dios hacía con Elías, viendo el poder de Dios operando en Elías, viendo el carácter de Elías, viendo la integridad de Elías. Todo eso fue formando, preparando, capacitando a Eliseo para que cuando era el tiempo de que Elías partiera con el Señor, fuera arrebatado de parte de Dios, ya Eliseo estaba listo, estaba preparado para tener esa doble unción del Espíritu Santo. ¿Me está comprendiendo, hermano? Yo quiero que vaya, pero también tuvo humildad, tuvo paciencia Josué para andar mucho tiempo con Moisés, pero también tuvo humildad para reconocer en Moisés su autoridad, humildad para decir, Él es mi líder, Él es el que Dios puso y yo voy a estar a la par de Él, voy a ser obediente a Él, voy a seguirle también, voy a estar para lo que Él necesite, voy a apoyarle, voy a ayudarle, voy a acatar lo que Él me dice, voy a honrarle también, porque Dios lo puso a Él y yo estoy aquí con humildad sirviendo. Porque a algunos les cuesta, el orgullo no se los permite. Yo quiero que vaya conmigo un momento a Éxodo. Vaya conmigo a Éxodo. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Éxodo capítulo 17, versículo 8. A veces siento que estoy en el templo y digo, me dicen amén cuando lo tienen, ¿verdad? Pero aquí no me pueden decir, no puedo ver los que dicen amén. Pero Éxodo capítulo 17, versículo 8 dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés. Humildad, humildad. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ojo, ojo. Ojo,
metámonos un poquito en el panorama. Llega y está el ejército de Amalek. Y entonces Israel iba a pelear con ese ejército. Entonces Moisés llama a Josué y le dice a Josué: Josué, escoge varones y sal tú y esos varones a pelear contra Amalek. Mientras tanto, yo voy a estar en el collado con la vara de Dios. ¿Qué pudo haber pensado Josué? Diga, ¿qué le pasa? Qué fácil, qué fácil que yo vaya a pelear mientras él está en el collado, en la zona segura. Qué fácil que yo vaya a arriesgar mi vida mientras él está ahí paradito, viendo desde arriba los toros. No, aquí o nos mojamos todos o no se moja nadie, Moisés. Perdón, aquí o va usted y voy yo, o no va ninguno, ¿cierto? O tal vez Josué ahí peleando, tal vez viendo cómo estaban matando a gente del ejército de Israel, viendo cómo amigos suyos, soldados, miembros ahí del pueblo de Israel caían abatidos por una espada, y él tal vez volvía a ver arriba y veía a Moisés con las manos levantadas, y a Aarón ahí a la par, y a Hur ahí a la par, y él diciendo: no, pero esto no es justo. Usted sabe que hay gente así. Hay gente que, pero no, aquí o hay patadas o hay para todos, dicen. O ¿usted trabaja o qué? Porque solo a mí me ponen a hacer las cosas, pero porque solo yo, pero aquí solo yo trabajo, pero aquí, no, usted podrá ser el pastor, pero usted también, póngase las pilas. Usted podrá ser mi líder, pero usted también, póngase las pilas, porque es, ¿me entiende, hermano? Yo no sé si usted me está comprendiendo. A veces requerimos, era necesario que Moisés estuviera arriba. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque dice la Biblia, si usted sigue leyendo ahí, que mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel iba ganando. Pero apenas Moisés se cansaba, porque no era sencillo tener las manos levantadas, apenas Moisés comenzaba a bajar las manos, comenzaba el pueblo de Israel a perder. Entonces, ¿quién estaba haciendo una mejor función? ¿Josué peleando abajo o Moisés en el collado? Moisés, porque Moisés era Dios. A través de Moisés le estaba dando la victoria al pueblo de Israel. Pero también Moisés estaba creando ese espíritu guerrero, ese espíritu de lucha, ese espíritu de conquista en Josué. Moisés sabía que él iba a ser sustituido. Moisés sabía que él todo el tiempo no iba a estar. Moisés sabía que en algún momento él ya no iba a estar presente, y que Josué era el que lo iba a sustituir, que Josué era el que iba a continuar, y necesitaba prepararlo, necesitaba de vez en cuando enviarlo al frente de batalla para que entendiera lo que era pelear. ¿Me está siguiendo? Pero había humildad en Josué, paciencia y humildad. Pensé que me iba a dar tiempo para el segundo, pero veo que no me va a dar tiempo para el segundo, porque como les dije, quiero hablar un poquito sobre, y no se desconecte, esto es importante, hermanos, quiero hablar un poquito sobre la reapertura que vamos a tener el próximo domingo, si Dios así lo permite. Quedamos en la primera característica. La primera característica, recuérdela, hermano y hermana, la primera característica: tiene usted y yo, tenemos que dejarnos enseñar y preparar para poder desarrollar ese espíritu de conquistador. Nos quedan 5, el próximo domingo las estaremos hablando. Yo le voy a pedir que oremos, vamos a orar para terminar la predicación. Y después usted me regale unos 10 minutos, 5 o 10 minutos, para hablarle sobre la reapertura que vamos a tener del templo. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a desarrollar esas características de un conquistador. Ayúdanos a desarrollar ese espíritu y esa mentalidad de conquistador. Gracias, Señor, porque tú nos sacaste de la esclavitud. Tú nos sacaste de esa opresión en la cual nos tenía Satanás envueltos.
Pero y tú nos diste libertad, Señor, nos has hecho libres, pero no solo nos hiciste libres, sino que nos has prometido una ciudad, tierras, nos has prometido tierras prometidas. Hay promesas delante de nosotros que han sido otorgadas para nosotros, pero necesitamos desarrollar, oh Dios, estas características de un conquistador para poder arrebatarlas, para poder tomarlas, para poder hacer posesión de ellas, para poder pisar esas tierras, para poder gozar y disfrutar de esas promesas, de esas tierras prometidas que tú has puesto al frente de nosotros, oh Padre de la gloria. Gracias por tu palabra y sé que nos vas a seguir enseñando con respecto a este tema. Sé que el próximo domingo tu Espíritu Santo seguirá hablando a nosotros y que en esta semana de esto que ha hablado tú le sigas hablando, oh Dios, a cada hermano, a cada hermana de nuestra iglesia y que nos ha escuchado. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios, hermanos, por este tiempo. Pero también hay un anuncio. Ya pasamos un video, quisimos hacer un video especial. Yo no sé si usted está emocionado, yo no sé si usted cuando vio el video se emocionó, pero yo realmente estoy emocionado. Yo fui parte del video, pero cuando Axel nos pasó el video y lo vi por primera vez, se me puso la piel de chinita. Yo decía, wow, gloria a Dios, qué lindo va a ser, qué especial va a ser el poder estar nuevamente juntos, el poder congregarnos. Yo sé que este tiempo de 8 meses ha sido un tiempo especial, ha sido un tiempo de bendición. No podemos negar que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha guardado, nos ha cuidado y que hemos podido seguir llevando su palabra los miércoles con enseñanza, los domingos como hoy con predicación, con otras actividades que hemos tenido. Los varones no hemos dejado de reunirnos los martes a las 7:30, las mujeres sé que se han estado reuniendo, los jóvenes se han seguido reuniendo, los niños se han seguido reuniendo. Es decir, la iglesia no se ha detenido. Han sido 8 meses difíciles, sí, por la pandemia, por la parte económica, pero no hemos dejado de ver la bendición de Dios, no hemos dejado de ver el favor y la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre la iglesia Cristo el Rey. Pero ya toca, ya es tiempo, hermanos. He querido esperar, he querido ser sensible a la voz del Espíritu Santo. No quiero presentarme aquí como el más espiritual, ni quiero decir que las iglesias que abrieron antes son menos espirituales, no, para nada. Pero yo creo que Dios tiene un tiempo para cada uno. Y Dios tiene un tiempo para mí como pastor, y tiene un tiempo para nuestra iglesia como iglesia, y tendrá otro tiempo para otros pastores, otras iglesias. Dios sabe cómo hace las cosas. Y yo he querido aguardar, otras iglesias han abierto, pero no me quise ver influenciado por la presión de que otras iglesias abrieran, porque yo sabía que Dios nos iba a dar el tiempo y el momento. No estoy diciendo que va a ser fácil, con esto no estoy diciendo que va a ser sencillo, es un proceso, hermanos. Pero quiero aclarar algunos puntos y espero que nadie se haya desconectado, y que si usted son de los que quiere ir al templo, que quiere congregar, presta atención a lo que yo voy a decir. Primero, hermanos, esta reapertura tiene implicaciones espirituales, pero también implicaciones a nivel de cuidarnos. Espirituales, ¿por qué? Porque vamos a poder unirnos, tal vez no vamos a poder compartir como lo hacíamos antes de la pandemia, pero vamos a poder estar ahí presencialmente, en la iglesia, en el templo. Vamos a poder adorarle, aunque de forma, y ahorita lo voy a explicar de la forma que tenemos que hacerlo, pero vamos a poder adorarle. Vamos a poder escuchar la palabra. Yo los voy a poder ver ahí, ustedes me van a poder ver en persona. Vamos a tener esa interacción personal y eso es hermoso, eso es grandioso. Pero también hay algunas cosas, mi amado hermano y mi amada hermana, que yo quiero que usted entienda. Los ojos de la gente están no sobre los bares, no sobre los restaurantes, no sobre los moles, no sobre nada de eso. Los ojos de la gente van a estar sobre las iglesias, los templos. De ver cuando un templo hace algo mal, para llamar, para denunciar y para que llegue alguna entidad, ya sea fuerza pública, miembros de la municipalidad o del Ministerio de Salud. Por lo tanto, nosotros necesitamos, primeramente porque Dios nos manda
a honrar y a respetar a nuestras autoridades. Y segundo, porque tenemos que cuidar nuestro testimonio como cristianos, como iglesia. Vamos a hacer la reapertura, pero la vamos a hacer de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Bueno, hermanos, con la capacidad que se nos dijo que podíamos tener, un 50%. En nuestra iglesia aproximadamente pueden con el 1,80 de distanciamiento entre las burbujas y eso, pueden máximo 40 personas podemos tener en nuestro templo. Por lo tanto, hermanos, lo estamos haciendo para la persona que se apunte. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No vaya a ser que usted lo deje para lo último, el sábado a las 10 de la noche, le esté escribiendo a mi esposa y le esté diciendo, Heilin, yo quiero ir mañana, y ya le tengamos que decir, hermano, nos duele, hermana, nos duele en el corazón, quisiéramos verle, pero ya los cupos están llenos. Y quisiéramos ver, hermanos, que la iglesia se active, y que si usted está diciendo, voy o no voy, hermano, que usted tome la decisión de ir. Pastor, pero es que el virus anda por ahí, es un riesgo. Vea, hermano, si usted no ha salido de su casa en todos estos 8 meses, yo le digo, siga en su casa, no vaya a la iglesia. Pero son pocos, muy pocos, los que no han salido en estos 8 meses de su casa. Muchos hemos tenido que ir al supermercado a comprar alimentos. Muchos hemos tenido que o han tenido que ir a trabajar a sus lugares de trabajo. Algunos han tenido que ir ya un poco cansados de no poder visitar a familiares. Sé que muchos hermanos y muchas hermanas, nosotros mismos también, hemos tal vez ido a visitar a familiares. Y si Dios lo ha guardado en esas cosas que no son espirituales, mucho más lo va a guardar en las cosas espirituales. Y como lo he dicho siempre, hermano, si a usted o a mí nos tiene que tocar, que nos dé el COVID, nos va a tocar, hermano. Y si usted y yo tenemos que morir por el COVID, pues vamos a morir. Porque son los tiempos de Dios. Son los tiempos de Dios. Pero eso no significa que entonces ahora yo ande estornudando por todo lado, y yo ande sin mascarilla, y yo ande pegado con todo el mundo. No, tenemos que ser respetuosos de eso y cuidarnos en eso. Por eso en la iglesia vamos a tener ese cuidado, hermanos. ¿Cuál cuidado? Hermanos, que vamos a hacerlo en orden. El ingreso a la iglesia va a ser a través de burbujas. Burbujas de familias, o si usted va solo, usted solito, vamos a hacer fila respetando el 1,80 m de distanciamiento. Van a haber ujieres, hermanos, seamos respetuosos de las autoridades. Acatemos las indicaciones, hermanos. Van a haber personas que le van a indicar a usted dónde lavarse sus manos, dónde secarse sus manos. Van a haber personas que le van a untar alcohol en gel antes de ingresar al templo. Van a haber personas que les van a estar tomando la temperatura. Hermanos, por favor, queremos hacerlo todo en armonía y en paz. No queremos que tal vez exista ahí alguien que diga, a mí no me tome la temperatura, yo ya me la tomé en mi casa. No, por favor, hermanos. O que alguien diga, yo no me tengo que lavar las manos, me lo lavé en mi casa. No, por favor, hermanos, tratemos de hacer todo respetando a nuestras autoridades. Van a haber ujieres y personas que van a estar ahí diciéndole e indicándole a usted qué es lo que hay que hacer. Hermanos, sin mascarilla no puede estar dentro de las instalaciones del templo, llámese haciendo fila, llámese dentro del templo. La mascarilla es obligatoria, hermano. Si usted dice, pastor, yo no puedo estar 1 hora y 10 minutos con mascarilla porque me ahogo, entonces no puede ir al templo, hermano, porque no se la puede quitar. La mascarilla es algo obligatorio, tiene que llevarla puesta. Ese es 1. 2, hermanos, tenemos que respetar el no saludarnos. ¿Cómo? Ni de mano, ni de abrazo, ni de beso. Nos saludamos, hermano, que Dios me lo bendiga. Espero que esté bien. Nos saludamos guardando la distancia. Como hago yo, un fuerte abrazo. Hermano, un abrazo. Así es, hermano. No queremos tener que actuar, hermano, porque si vemos a un hermano que está abrazando a otro, que le está dando un beso,
va a llegar un ujier o va a llegar un fiscal, que vamos a tener una persona que nos va a estar ayudando en la revisión de que se cumpla todo, va a tener que llegar y decirle, hermanos, por favor, eso no se puede. Entonces tratemos de no llegar a ese extremo. Vamos a tener música en el sentido de que vamos a tener algunos cantos de adoración. No podemos cantar duro, hermano, por favor. Usted puede cantar para sí mismo, usted puede levantar las manos, usted puede orar ahí hacia usted mismo, usted puede cantar en voz bajita, ahí usted, donde usted está, usted puede honrar a Dios. Usted no necesita gritarle a Dios para que Él lo escuche. Gloria a Dios por esos cultos donde podemos decir amén, gloria a Dios, brincar, salirnos de donde estamos. Gloria a Dios por esos cultos. Vendrán nuevamente esos cultos, pero ahorita tienen que ser de esta forma, hermano, de esta manera. Tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, son cosas, hermanos, que tenemos que ir aprendiendo en esta, como dice el gobierno, nueva normalidad. Tratemos, cuando termina el culto, hermanos, de una vez nos tenemos que retirar del templo. Entonces, todos aquellos que están en sus bancas, en sus sillas, cuando yo digo, hermanos, que el Señor les bendiga, estamos despedidos, cada uno en orden, les vamos a indicar cómo salir. Hermanos, no se pueden quedar hablando ni dentro de las instalaciones de la iglesia, y cuando hablo instalaciones estoy hablando por el planché, por el parqueo, por donde el hermano Juan Carlos nos hizo las mesitas y las banquitas bien bonitas que están ahí. En ninguna de esas áreas se puede quedar nadie, hermano, ni tampoco en los alrededores fuera de la iglesia. Por favor, evitemos que algún vecino diga, están haciendo tumulto. Tenemos que tener cuidado con eso. Si usted, hermano, se siente con gripe, resfriado, con tos, no vaya mejor, hermano, ese domingo. Espere que se recupere y asista al siguiente. Necesitamos hacerlo todo con orden y hacerlo bien. Necesitamos que se anoten, hermanos, hasta hoy, y vamos a tomar una decisión. Hay dos cultos, hermanos, uno a las 8 y otro a las 10:15. Tomamos esa decisión para que la mayoría de hermanos puedan asistir a los servicios. Hasta hoy, hermanos, tenemos anotados entre los dos cultos aproximadamente unas 26 personas, si no un poquito menos. Hermanos, si aquí al viernes solo tenemos anotados menos de la cantidad que podemos tener por culto, hacemos un servicio solamente. Hacemos un culto, les avisaremos con tiempo. Es decir, el viernes hacemos un corte, si no tenemos para dos cultos, pues el sábado les estaremos informando a los que se apuntaron a qué horas va a ser el culto del domingo. Así que, hermano, esto más que decir, ay, qué pereza, va a ser así, no, gocémonos, hermanos. Es una oportunidad que Dios nos da de volvernos a congregar, de podernos estar presencialmente, juntos, unánimes, en un mismo sentir. Esto pasará, hermanos. Esto va a llegar el momento donde ya vamos a seguir con las medidas de lavarnos las manos. Eso es higiene, de cuidarnos, eso es importante. No solo es el coronavirus, sino hay un montón de afecciones que hay, virus que hay. Entonces eso vamos a seguir, pero ya llegará el tiempo donde vamos a poder cantar, donde vamos a poder saludar de mano, un abrazo, donde vamos a poder ministrar adelante. Llegarán esos tiempos, pero mientras tanto, hagámoslo de esta forma y hagámosla bien. Yo espero la colaboración de todos los hermanos que van a llegar a la iglesia. Yo espero la ayuda de ustedes y sé que va a ser tiempo hermoso. 1 de noviembre, domingo 1 de noviembre, primer culto, 8 de la mañana, si así Dios lo permite. Gracias por haber escuchado este mensaje. Lo iba a hacer por video, pero dije, mejor lo hago de esta forma, así igual probablemente, sé que no todos se conectan, tal vez haré un video con algunas indicaciones iguales a estas, para pasarlo por los grupos para aquellos que tal vez hoy no se conectaron y no escucharon y quieren ir al templo este domingo 1 de noviembre. Hermanos, gracias por su tiempo, gracias por apoyarnos durante todo este tiempo. Seguiremos a través de las redes sociales, seguiremos por Facebook, seguiremos los miércoles de enseñanza, seguirán siendo transmitidos por Facebook, es decir, no serán en el templo todavía. Las reuniones de mujeres seguiremos por Zoom, creo que las hacen ellas. Las reuniones de varones seguirán por Zoom, igual que la de los niños por Zoom, y creo que jóvenes por lo que resta del año también por Zoom. Por el momento vamos a ir paso a paso, por el momento solamente
solamente van a haber cultos de domingo, 8 de la mañana y 10 y 15 de la mañana. Así que bendiciones, hermanos, gocémonos en Dios. Él ha sido bueno, Él sigue siendo bueno y Él será siendo bueno por siempre. Así que un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, que tengan un excelente domingo y nos vemos pronto.